Bueno, buenas noches para todos. Estamos, bueno, muy contentos de poder recibirles en esta noche a tantas personas que se han conectado y en nombre de ACUPS, bueno, muy contentos de tener una nueva oportunidad en este mes de junio, de poder tener una conferencia con un tema sensible y de tanta necesidad, que es el tema del autismo, de poder aprender, de poder conocer. Muchas gracias a los que han separado este tiempo para estar en la conferencia de ACUPS del mes de junio. Damos gracias a todo el equipo que sabemos que está aquí respaldando, a Adriana, a Esteban, a Sandra, y como decimos siempre, que ustedes a lo largo de la conferencia tienen la oportunidad de poder escribir sus comentarios y también sus preguntas, y allí la doctora Sandra Armando Dubón irá tomando registro de las mismas, y al finalizar la conferencia compartirá a la expositora estas preguntas y comentarios para que los pueda responder. Sabemos que nos acompañan de todo Uruguay, de los distintos lugares del Uruguay que están aquí presentes, y también, como ha sido en tantas otras conferencias de ACUPS, ya se ha ampliado el auditorio a tantas personas de diferentes países de América. Así que le damos la bienvenida a todos los presentes. Nos encanta saber y que nos escriban en el chat desde qué lugares se están conectando, desde qué países, y también para aquellos que todavía no han dejado sus datos, poder dar su nombre y su WhatsApp y correo electrónico, y de esa manera poder nosotros adjuntarlo a nuestra base de datos y poder informarles de cada una de nuestras actividades que tenemos a lo largo del año. También, bueno, queremos expresar nuestro gran agradecimiento a la psicóloga y maestra especializada Gabriela Pandolfo, que ha separado esta noche y este tiempo para hablar de un tema que es de su especialidad, justamente el autismo, que así lo ha titulado: Desafíos reales y respuestas posibles. Comprensión, presencia y acción desde la empatía y la eficacia. Vamos a presentar parte de lo que es el currículum de Gabriela. Ella es maestra y psicóloga clínica. Tiene estudios superiores en discapacidad intelectual, tiene una maestría en psicología clínica, también formación en terapia cognitivo-conductual, y es experta en la intervención del trastorno del espectro autista. Así que tenemos realmente el honor de tener con nosotros a una experta y una especialista en este tema para poder nutrirnos y aportando tantas riquezas de lo que es no solo su saber, sino también conocemos a Gabriela de su gran experiencia en el campo, en el tratamiento, en el trato con personas con esta temática y familiares, ayudando también a las familias y dando herramientas eficaces en esto. Así que sin más, muchas gracias, Gabriela, por separar este tiempo, y adelante, el tiempo es tuyo. Y gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, Gloria. Una alegría poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, también ser testigo del interés que despierta este tema. Al autismo lo pensamos no solo desde la mente, sino sobre todo desde el corazón. Entonces quisiera pasar a compartir algunas diapositivas y para ir ya directamente a esta temática. Muy bien, como decía Gloria, se titula esta charla Autismo, desafíos reales, respuestas posibles. Titulamos autismo, pero sin duda no podemos pensar el autismo como un concepto abstracto, porque cuando pensamos en autismo pensamos en personas, personas que tienen esta condición, una condición que la presentan, pero que no todo lo que pasa en su vida se va a definir por ella.
una condición que tienen personas, que tienen sueños, aspiraciones, formas de ser, una personalidad y que además de eso tienen esta condición de autistas. Y cuando nos enfrentamos a personas con autismo, sin duda aparecerán muchos desafíos, pero no hay desafíos sin respuestas, no hay desafíos sin estrategias, sin formas de poder, como lo que dicen algunos autores, poder lograr como un corrimiento del diagnóstico, disminuir el impacto que puede tener esta condición en la vida de las personas. Y para eso vamos a necesitar comprensión, pero apelo a esta comprensión que no sea solamente intelectual, no solamente conceptual, que no tenga que ver solamente con el campo de las ideas, pero que esa comprensión nos atraviese el alma, que podamos estar implicados emocionalmente en esa comprensión. Y si vamos a comprender, vamos a estar. Y si vamos a estar de forma activa, haciendo algo desde la empatía, o sea, de ponerme en el lugar del otro, pero también no solamente me pongo en el lugar de otro, sino que también hago algo para mejorar las condiciones de vida y poder que cada persona pueda tener la mejor calidad de vida. Esa es la aspiración que todos tenemos. Muy bien, vamos a ir corriendo, vuelvo aquí, muy bien, y vamos a la segunda. Quiero ir a este pensamiento. Cuando eliges la esperanza, todo es posible. Esperanza es confiar que algo bueno va a salir. Es tener esperanza, es decir, bueno, hay un futuro que puede ser muy prometedor. Y aquellos que tenemos fe en Dios, pensamos, la esperanza es decir, yo tengo esperanza en Dios, que si tengo este desafío va a traer algo bueno porque mi alma va a estar anclada en Dios. Y antes de ir directamente a este tema, quise elegir este versículo de la Biblia, porque se aplica tanto a este tema. Romanos 12:2 en esta versión dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Cuando pensamos en el acompañamiento, en la intervención, en los apoyos que podamos brindar a las personas con autismo, lo primero que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar sobre quiénes son esas personas, sobre a qué futuro pueden aspirar, pero sobre todo cuánto nos pueden dar, cuánto pueden construir. Muchas veces nos posicionamos como del lugar que nosotros somos aquellos que tenemos la posibilidad de hacer mejor su vida, con herramientas, con estrategias. Pero a lo largo de esta charla vamos a ver que ellos también tienen unas grandes condiciones para hacer nuestra vida más rica. Por lo tanto, cuando pensemos en autismo, estemos abiertos a cambiar nuestra mirada, nuestra forma de pensar. Y si podemos cambiar esa forma de pensar, vamos a poder cambiar la manera de vivir. ¿Qué es la manera de vivir? Nuestras pautas de conducta, nuestro accionar, lo que nosotros concebimos que son posibilidades y que son limitaciones. Y si cambiamos todo esto, sin duda vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo mejor que Dios tiene para cada uno. Muy bien, vamos a ir a este tema. ¿Qué es lo más simple posible? ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es una condición del neurodesarrollo, la podemos encontrar como uno de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuándo comienza a desarrollarse el trastorno del espectro autista en aquellos que tienen esta condición? Ya en la vida intrauterina, antes del nacimiento. En ese proceso de formación y organización y conexiones de las neuronas, allí vamos a ver que van a haber algunas diferencias en el desarrollo que van a tener esas variaciones estructurales y funcionales en la forma en que el cerebro va a procesar la información. Algunas cosas que son importantes tener en cuenta. No hay una única causa. Como todos los trastornos del neurodesarrollo son multicausales.
y van a ver, como en la mayoría de ellos, factores genéticos y ambientales. ¿Qué son los genéticos? Aquellos que se transmiten a través de los genes. Aquellos genes que portan de pronto nuestros padres, nuestros abuelos, y que tenemos esta carga que nos da más probabilidad de tener esta condición. Pero también van a haber otras causas que son, por ejemplo, las ambientales, a veces infecciones, algunas enfermedades, estrés crónico, deficiencias nutricionales, diabetes de la mamá, contaminación ambiental, y algunos fármacos también tienen relación con como causa del autismo. Pero hoy no queremos profundizar tanto en esto, sino qué podemos hacer. ¿Qué nos dice el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales? Estadístico y diagnóstico de enfermedades mentales. Nos habla de que el autismo, el trastorno del espectro autista, va a tener algunas dificultades. Pensemos, trastornos del neurodesarrollo quiere decir que hay determinadas áreas de funcionamiento que van a estar alteradas. ¿Qué quiere decir? Que no se van a presentar igual que en una persona que no tiene estos trastornos. ¿En dónde vamos a ver esas dificultades o estas alteraciones? El DSM-5 nos dice en la comunicación, en la interacción social y en patrones de intereses, conductas y actividades repetitivos y restrictivos. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Por qué decimos que hay dificultades en la comunicación? Y tenemos que pensar que la comunicación no se refiere solamente a hablar, a poder tener el código lector, el código oral, que podamos entender la estructura del lenguaje, sino que va a referirse sí al lenguaje verbal, que sería el lenguaje hablado o escrito, pero también al lenguaje no verbal. ¿Qué quiero decir con esto? A los gestos, a las miradas, al tono de voz y a la postura. A ver, ¿cómo lo hago? Pero también cómo lo entiendo en otro. Cuando hablamos de comunicación, también vamos a hablar de la intención de comunicar, el deseo de comunicar, el deseo de conectar, de compartir, de influir en otros. Y esto lo vamos a ver alterado. Ahora, vamos a ver alteración en la comunicación, en cómo comprendo el lenguaje, en cómo entiendo las expresiones figuradas del lenguaje, las bromas, los dobles sentidos, las ironías, los sarcasmos, pero también voy a encontrar dificultades para captar reglas, las reglas sobre todo sociales, esto de esperar turnos, de entender el tono con el que se me habla, de poder adecuarme al contexto. Vamos a ver dificultades también para seguir instrucciones complejas o entender esas preguntas que no se contestan con sí o con no, que son las preguntas abiertas. Pero en la comunicación también vamos a ver que va a haber dificultades para entender lo no verbal. ¿Qué quiero decir con esto de lo no verbal? Bueno, si me miró de esta manera, ¿qué me quiso decir con esta mirada? Entonces, vamos a ver en lo verbal y en lo no verbal, esto de no poder captar qué me comunica a través de sus gestos, a través del tono, a través de la postura. Bien, y a veces pueden parecer hasta desinteresados, pero la realidad es que tienen dificultad para comprender y para usar esas habilidades. Por eso, en esa intención muchas veces nos pareciera que no les gusta estar con otros, que no les interesa. A veces no es que no les guste o no les interesa, es que tienen dificultades para hacerlo. Pero también vamos a ver dificultades en la interacción social. ¿Qué quiero decir eso? En la capacidad de establecer vínculos, en participar de relaciones con otros. Esta área está muy afectada en las personas con TEA. Entonces va a tener dificultades para iniciar y mantener el contacto, para entender las emociones del otro, para expresar las emociones propias. Y acá hay un gran mito que muchas veces se malinterpreta a las personas que tienen la condición de autistas. Porque muchas veces se piensa, las personas con autismo no quieren, no les interesa estar con otros. No están en su mundo, no tienen deseos de tener amigos. Y esto es un mito.
No es que no quieran estar con otros, no es que no disfruten de tener amigos, no es que solo quieran tener, no es que quieran estar siempre solos, que a veces les faltan las habilidades para poder disfrutar de esos tiempos. Sí, quizás necesitan un poquito más tiempo a solas que el resto de las personas, pero hay deseo de estar con otros. Por eso, de pronto, una persona que no tiene autismo, hay algunas habilidades sociales, comunicacionales, que las aprende como sin que haya una intención de enseñarles. Las aprenden en contexto. Cuando tenemos una persona con la condición de autista, esas habilidades las tenemos que enseñar de una forma sistemática. Las tenemos que planear la enseñanza. Bien, y vamos a tener como otro criterio diagnóstico que tiene que estar incluida, que tiene que haber patrones de intereses, de conducta y de actividades repetitivos y restrictivos. Y restringidos son pocos, pero cosas que les interesan muchísimo. Y ahí pueden ser movimientos, que a veces ustedes ven esto de lo motor, que repiten determinado movimiento, puede ser con las palabras, las ecolalias, puede ser con las acciones, con las preferencias, con juguetes, con elementos, con rituales, porque vamos a ver un gran apego a los rituales, a las estructuras. Esto como para entender. Bien, podemos resumir que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, no una enfermedad. Porque si fuera una enfermedad, tendríamos que pensar cuál es la cura. Esto es un trastorno con el que va a convivir, se inicia, como dijimos, desde etapas tempranas del desarrollo y va a persistir y va a convivir con él. No quiere decir que siempre se va a manifestar de la misma manera, porque sin duda con intervenciones tempranas y con intervenciones sostenidas en el tiempo, y sin duda van a haber mejoras sumamente significativas. Que sea un trastorno del neurodesarrollo y que sea algo que se va a mantener en la vida de la persona, no quiere decir que se va a mantener de la misma forma, porque sin duda se puede avanzar, porque se puede aprender, el cerebro es sumamente neuroplástico y además con los apoyos eh, apropiados, los apoyos necesarios, pertinentes, pensados para cada persona, la vida de la persona mejora notablemente. ¿En qué dijimos que se manifestaba? En la comunicación verbal y no verbal, en la interacción social y en los comportamientos repetitivos, intereses restringidos. Y acá vamos a otro factor, que sin duda se ha avanzado mucho en la difusión del autismo. Décadas atrás es como que solamente uno podía, las personas en la vida cotidiana identificaban a las personas con autismo en los autismos muy severos, como que era muy evidente. Hoy en día se ha avanzado mucho en el conocimiento, en la difusión, y podemos encontrar en este gran espectro personas como que tú las ves y ya no necesitas demasiada formación para decir, esta persona tiene autismo, a personas que tienen un autismo que no tiene, que no, no es conmóvil con discapacidad intelectual, que tienen lenguaje incorporada, que es como pasa inadvertido para la mayoría de las personas. El diagnóstico, ¿por qué es importante? Porque nos conecta con apoyos, con ayudas, con estrategias, no para solamente decir es esto o aquello. Entonces, como se ha avanzado tanto, podemos tener mejores ayudas y mejores herramientas. Y vemos otra característica, un procesamiento sensorial, o sea, lo que captamos a través de los sentidos, distinto. Ahora, siempre creemos que esto, recuerdan todas estas campañas, por ejemplo, con las fiestas, con los fuegos artificiales, con las bombas, y uno dice, pobre, las personas que tienen autismo y tienen hipersensibilidad al sonido, que es muy común, pero quiero decirles que en el autismo se puede dar una hipersensibilidad en lo sensorial, al tacto, al gusto, a lo auditivo, a lo visual, ¿verdad? A todo lo que captamos por los sentidos, a los olores, como también se puede dar
La otra punta, la hiposensibilidad, pareciera que no lo estimula, no le afecta ninguna de estos registros sensoriales, de todo esto de los estímulos que puede captar a través de los sentidos. El trastorno del espectro autista, como comienza su sigla con la palabra trastorno, la segunda, espectro, nos habla de una gran variabilidad. O sea, es una variabilidad de su presentación, es un abanico tan amplio. Imagínense, desde personas que no tienen lenguaje a personas con los que tienen autismo, que tienen un lenguaje enciclopédico, que tienen una oratoria mejor que la de todos nosotros. O sea, un saber y una capacidad para manejar el lenguaje expresivo, el lenguaje oral y una memoria para poder narrar que es sumamente destacada, a personas que lo presentan que no tienen lenguaje, que no logran incorporar el lenguaje oral y se necesita con ellos tener sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Entonces hay una gran variabilidad, no solo en el lenguaje, en lo intelectual, pero eso vamos a ir hablándolo más adelante. Y acá vamos a este ítems que es tan importante. No tiene rasgos físicos visibles. Nosotros, si por ejemplo hay muchos trastornos o algunas discapacidades que nosotros las podemos advertir a través del registro físico. Decimos, bueno, este niño tiene síndrome de Down, pero nosotros tenemos un registro en su cara, en su cuerpo, que nos dice, nos da ese dato. En el autismo no tenemos un registro físico visible. Bien, y eso vamos a ver qué otros desafíos implica este dato que no se presenta. Bien, ¿qué desafíos reales tiene una persona con trastorno del espectro autista? Tiene el gran desafío de ser comprendido en un modo único de percibir el mundo. Que las personas que puedan entenderlo en esa forma única de percibir el mundo. Ser aceptado sin presión para encajar. Y tiene un gran desafío de afrontar ambientes sobreestimulantes o inflexibles. Cuando hablamos de inflexibles, ambientes que no son propicios para que la persona con autismo pueda funcionar sintiéndose a gusto. ¿Bien? Pero también hay desafíos para las personas, para el entorno, para los ambientes que albergan o que tienen contacto con una persona con autismo. ¿Qué desafío tiene el entorno? La información y la formación. Qué importante es esto, estar informados y formarnos. El conocimiento siempre es poder. Poder para bien o poder para mal, pero el conocimiento es poder. Cuando tú conoces, vas a tener mayor posibilidad de influir, de hacer. Pero también hay grandes desafíos para el entorno, que acá estamos hablando como de esto de los imaginarios colectivos, estas creencias que están arraigadas en la cultura o en la sociedad. Algunos dicen, ay, tiene autismo, es un genio. ¿No? Entonces decimos, si tiene autismo, es un genio. Esto como, vamos a ver que hay personas que eran genios y tuvieron autismo. No quiere decir que todas las personas que tienen autismo son genios. Otro mito o prejuicio, no sienten, como que no tuvieran tono emocional, como que fueran esas personas frías que no sienten, que no pueden expresar, que no sienten por los demás ni sienten por ellos mismos. Un gran mito, no son empáticos. Y este mito lo tenemos que derribar. ¿Por qué? Porque es una realidad que podemos decir, esta persona con autismo no tiene empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y no es que no tenga empatía la persona con autismo. ¿Saben qué es lo que no tiene? No tiene teoría de la mente. Teoría de la mente es lo que necesitamos para ser empáticos. ¿Qué es teoría de la mente? Si lo vamos a poner en un lenguaje más práctico, ¿no? Un lenguaje coloquial. Teoría de la mente es la capacidad de leer al otro,
de entender los estados mentales del otro, de darme cuenta por sus gestos, por sus movimientos, por su expresión facial, por el tono de su voz, que está triste, que está preocupado, que está angustiado, que algo le molestó, que tiene una preocupación importante, que sufrió algo que no puede manejar, que se siente desbordado. Nosotros tenemos teoría de la mente. ¿Qué quiere decir? Puedo darme cuenta de los estados mentales del otro. Las personas con autismo no tienen teoría de la mente. Tienen que aprender como nosotros aprendimos a leer y a escribir. Cómo poder leer a las personas, y eso lo vamos a ver en la intervención. Entonces, no es que no son empáticos. Si no tienen teoría de la mente, no pueden empatizar. Necesitan entender, y por eso muchas de las ayudas que vamos a hablar es cómo vamos a trabajar en ellos para que puedan leernos y cómo nos vamos a comunicar para que esa empatía que ellos pueden desarrollar pueda ser visible, pueda ser expresable a través de darles herramientas para que puedan tener mayor capacidad de leer y de entender a los demás. Otro mito que no pueden aprender. Y la realidad es que todos pueden aprender algo. No hay nadie que no pueda aprender. Y nosotros a veces pensamos, hay personas con una discapacidad intelectual tan severa, pero algo pueden aprender. Quizás no lo que nosotros queremos, pero todos pueden aprender. Otros desafíos, dificultad para adaptar entornos, rutinas o formas de comunicación. Esta es una gran dificultad que tienen los entornos. ¿Cómo lo adapto para que esta persona pueda fluir, pueda funcionar, pueda estar incluida, pueda disfrutar y, y ser uno más en este ambiente? Uno más, no uno igual, porque no necesitamos generar personas iguales porque no existen personas iguales. Nadie tiene que ser el espejo del otro, sino personas distintas, pero que puedan funcionar de la misma, con libertad, manteniendo su esencia. ¿Muy bien? ¿Por qué es tan importante conocer? Acá esta imagen nos habla todas las zonas del cerebro que están implicadas en el trastorno del espectro autista. Todas estas zonas que ven en la imagen tienen una afectación. Por lo tanto, ¿cuántos desafíos tienen las personas que tienen autismo? Bien, acá vemos la imagen y ahora vamos a ver descripción de esas zonas y la implicancia que tenemos. Esta zona tan importante que es la corteza prefrontal, que todos sabemos, es la zona de las funciones ejecutivas, que son las encargadas de la planificación, del control de los impulsos, de la toma de las decisiones, la interacción social, las habilidades sociales, esto de poder interactuar con otro teniendo esta reciprocidad social. En las personas con TEA hay dificultades en estas habilidades sociales. En la flexibilidad cognitiva, que también las funciones ejecutivas tenemos esto de la flexibilidad mental. ¿Qué es la flexibilidad mental? La capacidad de cambiar mi planificación en torno a las variables que surgen. Por eso cuando vemos una persona con trastorno del espectro autista, cuando algo se le cambia, parece que se desborda. ¿Por qué? Porque tiene afectada la flexibilidad mental. Nosotros planificamos y nos estructuramos, pero eh, surgen imprevistos, algo cambia de lugar, algo se rompe, alguien llega más tarde y nos readaptamos, replanificamos. Por eso tenemos esa flexibilidad que en el autismo está resentida. Bien, ¿qué otra zona tan importante? La amígdala. ¿Qué funciones vemos en la amígdala? El procesamiento de las emociones, sobre todo el miedo y la ansiedad. Habrán escuchado alguna vez que cuando nosotros de pronto algo nos saca, nos enojamos muchísimo con una injusticia, con un maltrato, hay autores que hablan de que podemos ser víctimas de un secuestro de la amígdala. ¿Qué es esto? ¿Vieron cuando alguien algo le afectó muchísimo y se enojó y reacciona impulsivamente y toma tan malas decisiones y no mide las consecuencias y de pronto tiene como estos exabruptos de los cuales después se arrepienten?
Bueno, en casos mucho más severos, por ejemplo, todos estos, los asesinatos pasionales, esto de que no sé cómo pude llegar a esto, ¿por qué? Porque cuando hay una ansiedad demasiado elevada frente a una situación que vemos como amenazante o como injusta, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros esto del secuestro de la amígdala. Por eso hay herramientas que dicen, bueno, necesito tiempo fuera, tomar 10 segundos, irme del lugar para poder recomponer. Esto en personas que no tienen autismo, nos pasa a cualquiera de nosotros. Pero las personas con autismo van a tener limitaciones, alteraciones en el funcionamiento de la amígdala. Por eso vemos que la ansiedad y los miedos y las reacciones desproporcionadas, cuando se sienten inseguros o cuando advierten que una situación es peligrosa, vemos con frecuencia esas crisis o esos desbordes. Y tiene que ver con esto. Y esto necesitamos comprenderlo, porque muchas veces exigimos sin comprender. Decimos, debería ya esto haberlo superado. Entonces, vamos a luego a ver cómo vamos a ayudar a estas personas que tienen estas afectaciones en estas áreas del cerebro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en las personas con autismo? Puede estar hiperactiva o hipoactiva, lo que va a afectar la respuesta emocional y el reconocimiento, como hablamos, de emociones ajenas y también la expresión de las propias. ¿Bien? Hipocampo, memoria y aprendizaje contextual. Esto, yo creo que todos tenemos esto. Tuvimos una experiencia y nos vamos como adaptando a distintos contextos, ¿no? Nosotros vamos guardando este registro anémico de que nos fue así en este lugar, que acá nos tenemos que comportar de esta manera, que si me pasó esto, la próxima vez actúo de otra manera. En las personas con TEA vamos a ver alteraciones en la consolidación de la memoria o en el reconocimiento del entorno. Entonces, esta dificultad como, y a veces se ve, y dicen, es súper desubicado. No sé, ves una persona con autismo que va a un velorio y están las carcajadas. O de pronto están todos riendo y se pone, y se pone a hablar de asuntos tristes. O están comiendo y cuenta algo que da asco. Por esto de que tienen esa dificultad para adaptarse al contexto. ¿Qué otra área? El cerebelo, que va a tener relación con la coordinación motora, el equilibrio, pero también el procesamiento cognitivo y emocional. Y acá en las personas con TEA se observan diferencias estructurales que vamos a ver dificultades en lo motor, sobre todo también en la motricidad gruesa, en los desplazamientos y en la regulación emocional, en cómo me recompongo, ¿no? Esto, cómo salgo de los momentos en que me desbordo. Lóbulo temporal, bien, incluye el giro temporal superior y la corteza auditiva, y ahí vemos que tiene función, las funciones implicadas son el procesamiento del lenguaje y los estímulos auditivos, y ahí vamos a ver hipersensibilidad al sonido y dificultades en la comprensión del lenguaje, en cómo entiendo el lenguaje, entiendo lo que me comunica otro, pero también la prosodia, que es esto que nosotros lo tenemos, que si bien está, tenemos como, en cada hemisferio del cerebro tenemos como una función distinta. Por un lado, en la mayoría en el izquierdo tenemos esto del lenguaje expresivo, de entender los códigos del lenguaje. En el hemisferio derecho generalmente tenemos como esto de poder entender los tonos, las intenciones, los dobles sentidos. Bueno, acá vamos a ver en personas con TEA esa dificultad. ¿Bien? Bien. Vamos a la siguiente. En el lóbulo parietal, integración sensorial y percepción del cuerpo. Se asocia con desafíos en la coordinación y la integración multisensorial. Por eso cuando hay personas que tienen diagnóstico de TEA, una de los especialistas que generalmente se les recomienda es que tengan intervención con psicólogo, con fonoaudiólogo y con psicomotricistas. Son como los especialistas. Y en algunos casos también con psiquiatra, porque en algunos casos es necesario también la intervención farmacológica. ¿En qué otra área está? Conectividad entre los hemisferios. Esto del cuerpo calloso, que es lo que conecta un hemisferio con el otro.
y lo que hace que se pueda haber comunicación entre uno y otro. Puede haber menor conectividad, lo que va a dificultar la integración de la información más compleja. Por eso cuando hablamos de espectro, tenemos tres áreas que tenemos que pensar. Una gran espectro en el nivel del lenguaje. Dijimos, desde un lenguaje enciclopédico, voy a poner el ejemplo de una persona que tiene autismo de alto funcionamiento, Dante Hebel. ¿Cuántos lo conocen? Dante Hebel tiene autismo. Ahora, ¿alguien puede decir que Dante Hebel no es un orador y una persona que tiene un cúmulo de conocimientos y unas habilidades comunes, unas habilidades a la hora de disertar, de integrar información, de retener? Tú lo ves dar conferencias y no tiene mucho apoyo de texto, tiene una memoria sorprendente. Entonces podemos ver desde ese nivel de desarrollo del lenguaje a personas con autismo que no van a desarrollar lenguaje oral, que no aprenderán el código oral ni el código escrito. O sea, el lenguaje verbal no lo van a incorporar. También vamos a ver una gran, un gran espectro desde del nivel cognitivo, desde personas con discapacidades severas en lo intelectual, o sea, personas que tú digas, bueno, tiene autismo con discapacidad intelectual, y dentro de eso todos los matices que hay en discapacidad intelectual, de discapacidades con apoyos generalizados hasta los apoyos limitados, o sea, muy severas o no tan severas. Bien, hasta un nivel intelectual medio y también altas capacidades. ¿Vieron qué espectro tan alto, tan amplio que tenemos? Y lo mismo la severidad de los síntomas, la severidad de las tres alteraciones que tienen que estar presentes en la comunicación, en la interacción social y en los patrones repetitivos y restringidos. Bien, ahora, ¿qué señales podemos encontrar? ¿Cuáles son las primeras señales que podemos advertir en una persona con trastorno del espectro autista? Las primeras, a los 3 meses no establece contacto visual, o sea, esto de la mirada, la diada mamá-bebé, esto de mirarse a los ojos, pero de mirarse y comunicarse. Hay algo de encantamiento en esa mirada. Entonces, una de las primeras señales no quiere decir que aparezca una señal que ya vamos a decir que tiene autismo, porque para llegar a un diagnóstico tienen que pasar generalmente el diagnóstico hasta los cerca de los 2 años, 2 años y medio. Recién ahí podemos, como, salvo que sea muy severo, los diagnósticos no se dicen en forma tan temprana. Pero estas señales, de pronto, si nosotros vamos hacia atrás y sí, esto lo vi, aquello también. A los 6 meses no sonríe, pero esta no sonríe, vamos a lo mismo, la sonrisa con el otro, no la sonrisa solo, ¿no? Esto de que alguien te mira y te habla y tú le sonreís. Bien, 10 meses no responde a su nombre, al año no utiliza gestos para señalar. Esto de señalar es la intención de quererle mostrar al otro algo que yo tengo o algo que yo hago, es de querer incluir al otro. No balbucea. A los 18 meses no busca atrapar el interés del otro, no busca al otro para mostrarle lo que está haciendo, para mostrarle un juguete. A los 2 años no junta más de 2 palabras en una frase. A cualquier edad, pérdida de habilidades que ya había adquirido. Eso también es algo para prestar mucha atención. De pronto, todo esto lo había desarrollado, lo había adquirido, pero hay como una regresión en habilidades perdidas, que esa regresión se sostiene. No confundamos con de pronto frente a alguna situación emocional que haya regresión de alguna conducta. Estamos hablando de regresiones que se mantienen en el tiempo, habilidades que había desarrollado y que se pierden. Y esta parte es interesante, señal sutil.
algo atípico en la comunicación e interacción social. O sea, es cuando tú decís, "Ay, es diferente. Hay algo, veo que es diferente a los demás. Funciona distinto. Y no me parece que hace lo mismo que los demás. Esto es una señal que hay que advertir. Ahora, cuando de pronto nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, vemos todas estas señales y decimos, bueno, puede haber una gran probabilidad de que este niño, esta niña tenga autismo. Y me encanta esta psiquiatra, cómo ella investigó, es una experta en duelo, pero parte de su investigación se dedicó a trabajar con personas, con padres que recibían el diagnóstico de o una discapacidad o una enfermedad crónica o un trastorno del neurodesarrollo. Y ella, en su investigación y en todo su trabajo, advirtió que las mismas fases que vemos en un duelo, en la pérdida de un ser querido, se presentan ante los papás cuando reciben el diagnóstico de alguna discapacidad o de un trastorno del neurodesarrollo. Y ella hace este trabajo tan importante que nosotros, las personas que acompañamos a personas desde la docencia, desde la iglesia, desde la terapia, que podemos entender que tenemos que entender a los papás, a las familias, cuando reciben un diagnóstico de este tipo. Que después de que uno ha trabajado con tantas personas, lo ve como algo bello, no algo eh, que tiene por qué ser triste, porque como siempre digo, hay tanta belleza en este tipo de personas. Pero el impacto del diagnóstico, porque nosotros todos cuando tenemos un hijo esperamos, y hay una frase muy común que cuando te preguntan a los papás, a las mamás cuando están embarazadas, ¿y qué querés, varón o nena? Y ¿no es verdad que siempre dicen, mientras sea sanito no importa? Es como esto que está en la mente del papá y de la mamá, este deseo de que sea lo típico, ¿no? De que no tenga mayores desafíos que otros, que pueda tener como un curso habitual de su desarrollo. Por eso tenemos que entender a los papás, a las mamás, a las familias que tienen este diagnóstico. Y Elizabeth habla de estas fases, que no tienen por qué darse en este orden, no tienen por qué darse en todas juntas, podés ir a una, volver a otra y regresar a la anterior, pero que cada papá o mamá necesita transitar. Hay autores que no hablan fases del duelo, hablan de tareas del duelo, pero hoy vamos a hablar de esto, para no abordar tantos. Y ella decía que una de las fases es la negación. Y en la mente hay esta idea, esto no puede estar pasando. Y esto es como una reacción inicial al shock, que es esta incredulidad. Es como que la mente se protege de esta noticia diciendo, no, no, debe ser un error. Quizás esta persona no debe saber tanto. Vamos a hacer más estudios. No puede ser que esto me esté pasando. Luego vemos otra fase que es la ira. ¿Por qué a mí? Esto es injusto. Me da bronca, me da rabia, estoy enojado, me siento frustrado. ¿Por qué? Nadie nos dijo antes. Y la ira a veces también va con proyección. El pediatra no hizo bien su trabajo, es culpa de este, del otro. Es esto de estar enojado con el diagnóstico. ¿Bien? Negociación es otra fase. Y si hacemos todo bien, se va a sanar, va a mejorar, no va a tener nada más. Vamos a ponerle todas las terapias, todas las ayudas para que él sea o ella sea normal. Luego otra fase, depresión. Esto es muy duro. Y viene una tristeza profunda, un gran miedo, una sensación de pérdida del futuro que ellos querían tener para su hijo. Puede haber llanto, puede haber desmotivación, puede haber distimia, como esta pérdida de las ganas.
esto de decir, ya no tengo más ganas de nada. Y como que voy funcionando en piloto automático. Retraimiento, me alejo, ya nada será igual, perdí al hijo que imaginé. Aún hasta vergüenza, es distinto a todos, lo van a mirar. eh, Estas cosas que tienen que atravesar los papás y las familias. Bien, hasta esta fase que es tan importante que es la aceptación. Bueno, esto es real. ¿Qué hacemos con esto? Y me encanta cómo ella dice, no implica estar contento con el diagnóstico, ni decir qué bueno que tiene esto, sino de reconocerlo con serenidad y seguir adelante. Es nuestro hijo y lo vamos a acompañar con amor. Lo vamos a acompañar, lo vamos a ayudar y vamos a hacer que él sea feliz. Porque ¿cuál es el deseo de cualquier papá y cualquier mamá? Que sus hijos sean felices, que sus hijos cumplan sus sueños, que logren sus metas, que tengan una vida plena. Y las personas con autismo pueden tener esa vida. Entonces, qué importante es entender que este duelo hay que transitarlo y que no es señal de debilidad, sino esta parte del proceso de reconstruir este sentido de pérdida a la expectativa o al sueño que tenía para mi hijo. Y acá hay algo que los psicólogos muchas veces vemos. Todo lo que vivimos en la mente, todo lo que imaginamos, los escenarios futuros que vemos en nuestra mente son mucho más grandes, son mucho más terroríficos, son más catastróficos que los que vamos a vivir. La mente tiene el poder de aumentar, de potenciar, de aumentar los miedos, de aumentar esta sensación de lo malo que va a ser. Por eso qué importante es poner en palabras lo que siento, hablar con otros, informarme, ver que esto de poder compartir y sacar hacia afuera todo lo que hay en mi mente, porque sin duda es mejor de lo que uno cree. Bien, ahora cuando tenemos este diagnóstico, cuando permitimos que las familias atraviesen este duelo, atraviesen este proceso, quiero serle sincera, a veces estoy cansada de escuchar eh, a profesionales decir, ay, ¿cómo no se da cuenta el padre? Y, ay, ¿cómo no se da cuenta? Al final va para adelante y para atrás. Eh, ¿Cómo no se va a dar cuenta? Es obvio, es obvio. Es muy fácil desde afuera. Es muy fácil cuando uno no está implicado emocionalmente. Que tengamos esa comprensión, ese acompañamiento y que dejemos de lado esto de juzgar, porque no estamos en ese lugar. Hay otro que está en ese lugar. Y no sabríamos cómo lo viviríamos si estuviésemos en ese lugar. Qué importante de la intervención, que sea temprana, lo antes posible. Lo antes posible siempre va a asegurar mejoras. Pero si no es lo antes posible, cuando sea, va a ser bienvenido. Lo importante es que se intervenga, que podamos buscar ayudas. Hay herramientas, hay ayudas, hay personas que te pueden ayudar y es bueno hacerlo. Intensivo. ¿Qué es intensivo? Bueno, todo lo que haya y que le funcione a él. Todos los profesionales que podamos incluir. Tenemos la bendición en nuestro país, en Uruguay, que tenemos acceso a ayudas especiales de BPS, ayudas especiales de BPS, algunos le llaman ayudas extraordinarias, son ayudas que el BPS a todos los trabajadores que trabajan y están inscritos en BPS con cualquier trabajo, tienen acceso a todas las terapias para su hijo. Entonces, es importante saber eso. A veces, si no tengo recursos, no tengo dinero, no, ve a tu servicio de salud y pide esto. Bueno, necesito. Bueno, ayudas especiales de BPS. Tenés una cantidad de clínicas a las que elegir. Hay por todas las zonas, no necesitas ir a algo muy lejos. Entonces, qué importante es esto, las ayudas tempranas, las ayudas intensivas y que esas ayudas también puedan traspolar al hogar. Un traje a medida. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar a la persona en situación. A veces, y los profesionales tenemos que tener muy en claro esto. A veces decimos que en casa haga esto y lo otro, y que repita estas actividades. Bueno, tenemos que pensar cuántas horas trabaja la mamá, cuántas horas trabaja el papá, cuántos hermanos tiene, cuánto tiempo tiene, para poder pensar una intervención que se adapte a la realidad
de cada familia y que incluyamos a la familia. La familia desarrolla unas habilidades tremendas. La familia nos aporta insumos a los profesionales. Detengámonos los que trabajamos con personas con autismo a decir, ¿y a vos qué te funciona? ¿Y cómo controlas las crisis? ¿Y qué haces para que él se vista, para que él coma? ¿Qué te funciona a ti? Porque esto es en dos direcciones. Nosotros aportamos, pero la familia nos aporta muchísimo. Y pensemos algo. Nosotros vivimos en un mundo neurotípico. Todo está diseñado para personas que no tienen autismo. Y las personas neurodivergentes, que son las personas que tienen autismo, van a tener que vivir en un mundo pensado para neurotípicos. Entonces, qué importante nosotros buscar las formas de adaptar los entornos, de buscar las ayudas, para que estas personas puedan funcionar mejor. ¿Bien? Pero ojo, no podemos pensar que un neurodivergente sea neurotípico. Pero tú si sos neurotípico, no te conviertas en neurodivergente. No tenés que ser autista para entender a un autista. Tenés que ser tú entendiéndolo. Ahora, ¿qué aspectos encuentro valiosos? Antes de las estrategias estuve muy rápidamente. Siempre pensamos qué desafíos, qué limitaciones que tienen las personas con autismo. Ay, hay que ayudarlos en esto, y hay que darles muchas imágenes, y los pictogramas, y esto. Pero quiero decirte que tienen unas potencialidades que hay que saber aprovechar. Las personas con autismo tienen un pensamiento diferente. Y qué bueno, porque nos aportan muchísimo a nosotros. Muchas personas autistas tienen formas de ver problemas y encontrar soluciones que nosotros jamás vamos a tener. Entonces, las personas con autismo pueden tener ideas innovadoras y creativas que otros nunca habían pensado. Recuerdo un niño con autismo con una discapacidad intelectual severa, fue mi alumno hace años y tenía 2 años y medio y tenía una tranca en mi salón, porque él era escapista, bueno, estaba en el proceso de tratar de adaptarse a quedarse en el ambiente, y quedé tan asombrada porque estaba en un grupo de personas de niños que no tenían discapacidad intelectual, él tenía discapacidad intelectual y autismo. Y él encontró la forma de abrir mis trancas, de una forma que yo dije, ¿cómo pudo? ¿Por qué? Porque tienen formas que no tenemos nosotros y son formas que hay que aprovechar. También tienen esta capacidad de hiperfocalizar. Tienen algo que les interesa tanto y esto va a hacer que van a saber más que cualquiera en esa área, en música, en matemática, en historia, en tecnología. Hace poco leí una estrategia que hizo una maestra que tenía uno de sus alumnos con autismo que sabía sobre barcos, pero sabía una cantidad, bueno, y estructuró todas las disciplinas en base a los barcos y sus compañeros empezaron a investigar sobre barcos y se generó una instancia tan inclusiva entre todos, pero sin duda el que sabía más era aquel que tenía autismo. Bien, tienen gran atención al detalle, notan cosas que otras personas suelen pasar por alto. Entonces esto es muy bueno para tareas que se necesita precisión, como programación, diseño, arte o investigación científica. Y esta es la parte que más me apasiona de las personas con autismo. Son auténticas, son genuinos, sinceros y sin doblez. Dicen lo que piensan, valoran la honestidad. Eso es tan valioso y refrescante. Si tú tenés en tu entorno una persona con autismo, capaz que te va a decir algo medio bruto, pero sabes que no va a ser falso. Que si te ama de verdad. Que no tendrá suspicacias, dobles intenciones, sarcasmos, manipulación. Voy a hacer esto, así logro aquello. Voy a aprovechar, voy a sacar una tajada. No son genuinos. La mayoría es un rasgo característico. ¿Por qué? Porque no pueden, tienen esa habilidad no desarrollada, que es de las dobles intenciones y eso, ¿bien? Tienen una mente lógica y estructurada, pueden tener este pensamiento lógico, estructurado, predecible, que los hace muy buenos en rutinas y en trabajos que requieren análisis y orden. Se apegan mucho a las rutinas, entonces son confiables, van a repetir una y otra vez lo mismo y no se van a desapegar. Tener un empleado con autismo en una actividad que necesita ser consecuente, hacer una actividad de la misma forma,
Bueno, sacaste la lotería. Bien, tiene una profunda sensibilidad, aunque a veces se malinterprete, sienten intensamente, tanto en emociones propias como en las demás. Por eso que si logran tenerse, logran incorporar esta lectura del otro, pueden ser muy empáticos. Tienen persistencia y tenacidad. Tienen esto de persistir en lo mismo. Como tienen estos patrones de intereses tan restringidos y repetitivos, también son muy perseverantes. Por eso, ser autista no es tener una desventaja, es tener un perfil neurológico distinto. En los ambientes adecuados, con comprensión y apoyo, las personas autistas pueden brillar y enriquecer profundamente al entorno. ¿Qué necesitamos? Estrategias para entenderlos. Vamos a necesitar un lenguaje claro, concreto y visual, consignas cortas. Bien, esto es decir, por favor, apaga la computadora. Por favor, lleva el libro a este lugar. Hace la cama. Eh, Instrucciones cortas, claras, concretas, no varias a la vez. Mucha información visual. Tienen una gran habilidad visual. Retienen mucho más la información a través de imágenes que del lenguaje hablado o del lenguaje escrito. Apoyos visuales, pictogramas, agendas, horarios y rutinas. Esto es sumamente necesario, estructurar actividades, porque se van a pegar a esa rutina, a esa rutina. Y se necesita, bueno, trabajar con agendas, agendas visuales, agendas con bloques de horarios y rutinas. Trabajar mucho las transiciones. Muchas de las crisis tienen que ver con mal gestión de las transiciones. La persona autista necesita transicionar. Imagínense en el aula, terminó el recreo, sonó el timbre, a clase. No, la persona con autismo va a necesitar que le avises, mira que dentro de un rato termina el recreo y vamos a ir al salón. Tiene que predecir y tengo que darle un tiempo para que cambie el chip. Esto de las transiciones son importantísimas en el hogar, en el trabajo, en lo educativo y hasta en las terapias. Esto de decir, necesito avisarle que va a haber un cambio y darle tiempo para que haga esa transición. Tengo que dar unos minutos. Está jugando, tú le decís, se acabó, dame los juguetes o a guardar los juguetes ya. Bueno, la crisis. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para manejar los cambios abruptos. Pero si yo los anticipo, los aviso, y doy tiempo a las transiciones, mucho mejor será el funcionamiento. Necesitan espacios seguros para regularse. En los ambientes escolares o en los ambientes educativos es importante tener un salón de la calma, un salón que de pronto no haya personas, no haya tanta gente y pueda tener un tiempo como para regularse, para calmarse. Una persona, no tener tantos espectadores, sino cuando hay una crisis, una sola persona que lo regule con frases cortas, con mucha serenidad, con aplomo, con frases cortas, sin invadir, sin tocar, esto de transmitir, esto de la transmisión de la calma. Enseñar autorregulación, pero enseñarlo desde el vamos, como se enseña a escribir, como se enseña a leer, paso a paso, ser constantes y predecibles, ofrecer opciones. Esto es bueno para esto de las estructuras y de los cambios. De pronto decir, bueno, ¿querés el rojo o el azul? ¿Querés ponerte la remera blanca o la negra? ¿Querés esta campera o la otra? Esto le ayuda en poder tener como más flexibilidad. ¿Bien? No castigar conductas que son intentos de autorregularse. ¿Qué es esto? Va a haber dificultad en la regulación emocional, entonces a veces de pronto va a golpear, va a tirar cosas, va a gritar, Entonces, bueno, entender que esa es su forma. Voy a acompañar la crisis, voy a tratar de enseñar cómo regularse. Aplomo, calma, constancia y sobre todo evitar sobrecargas sensoriales. Una persona con autismo no va a poder tener la tele prendida, el celular con los riles, las personas hablando fuerte, todo a la vez, ¿no? Las luces, pila de luces, movimiento, gente entrando y saliendo. Bueno, no es un ambiente propicio para que funcione bien. Y algo que esto lo he trabajado, en pocos lugares aparece esto, pero sí lo considero importante, que es la exposición progresiva. Imagínate que tú tenés un hijo con autismo que rechaza los ambientes con muchas personas, pero nosotros queremos calidad de vida. Entonces, ¿qué es esta exposición progresiva? Bueno, primero con uno, dos.
varias veces, después voy incluyendo ambientes que hayan un poquito más, grupos más pequeños, menos tiempo, y voy trabajando la exposición y de esta exposición, ¿qué va a haber? Va a haber una respuesta por habituación, que me voy habituando a esos ambientes y me voy familiarizando. Nosotros tenemos que buscar no limitar, no reducir, sino ampliar las posibilidades. Y la exposición progresiva es un instrumento que es fantástico. Porque ¿qué hacemos las personas? Cuando nos va mal en algo, dicen, no, no lo llevo más a un cumpleaños porque la paso horrible. No lo llevo más a una fiesta porque se ataca y todo el mundo. No, no, no. Anda a un cumpleaños, menos tiempo, con menos gente, en el momento, capaz que los primeros momentos, te vas antes, y seguí trabajando en esto de la exposición progresiva. Solamente, ya estamos terminando. ¿Qué es esto? Estos son los pictogramas que son muy necesarios para aquellos que no tienen lenguaje. Esto es parte de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Imagínense que tenemos un niño con autismo que no tiene lenguaje, entonces le voy a enseñar cómo hacer pis. Entonces va a ser en pasos, me bajo la ropa, me siento en el water, me levanto, me limpio la cola, tiro el papel, la cadena, ¿no? Todo paso por paso. Abro la canilla, me lavo las manos, estoy pronto. Esto para cualquiera actividades de la vida diaria o aún en las instituciones educativas también. Esto los ayuda a organizar el pensamiento. Si no tengo lenguaje, pictograma necesito tener. Si tienen un lenguaje reducido, pictograma también. Si de pronto es muy visual, esto es bienvenido. Y después de que lo aprende, ya lo incorpora. Bueno, hay muchas terapias, arteterapia, equinoterapia, musicoterapia, hay muchas terapias que son muy efectivas, pero solamente quiero terminar esto que hablaba, voy a necesitar enseñar habilidades sociales, cosas tan básicas como enseñarle a saludar, a escuchar, a hablar, a agradecer, a pedir ayuda, a saludar a otros, a unirse a una actividad, a respetar los turnos, a compartir, ayudar a otros, a conocer los sentimientos propios, conocer los sentimientos ajenos, mostrar empatía, mostrar en cariño. Todo esto lo tengo que enseñar uno a uno, sosteniendo en el tiempo. Recursividad. Tuvo estabilidad, las tengo que sostener en el tiempo y agrego otra más. Pasos pequeños, de a poco, pero con persistencia y constancia. Esto también es importante trabajarlo, que son los estados emocionales a través de los gestos. Ahí para todo el tono emocional. Termino con estos tres que me encantan. Son tres personas con autismo que se han destacado en su área. Aquí tenemos, este es un jugador profesional de básquetbol que trascendió. Aquí tenemos una actriz, aquí una universitaria, profesora, que hizo grandes descubrimientos. Así que se puede llegar lejos, sobre todo todos, cada uno con lo que tiene, con lo que porta. Y termino con estos pensamientos. La empatía sin acción se queda corta, no alcanza con ponerme en el lugar del otro. Y no me puedo poner en el lugar del otro diciendo, ay, pobre, ¿cómo le cuesta? Ay, pobre, qué difícil, qué bravo los padres, ay, no, pobre. No, no, no es pobre, porque es bendecido también, porque así como tiene limitaciones, tiene una cantidad de riqueza. Entonces tengo que actuar. La eficacia sin empatía es invasiva. Si solo hago, pero no me pongo en el lugar del otro, no va a ser una ayuda. La inclusión comienza en nuestra manera de vivir, cuando dejamos de preguntar qué le pasa, cuando dejamos de curiosear y comenzamos a decir qué necesita. Cuando dejamos de exigir que se adapte a nuestro mundo, comenzamos a construir uno donde todos caben. Muy bien, aquí dejo de compartir. Termino solo diciendo, recuerden ese versículo, necesitamos cambiar la manera de pensar en el autismo, la manera de pensar sobre las familias que tienen un hijo autista, la manera de pensar sobre las posibilidades, la manera de pensar sobre el futuro, y eso va a hacer que cambiemos nuestro accionar y nos vamos a conectar con lo que Dios quiere para cada uno. Muy bien, Muchas gracias, Gabriela, realmente tan precioso y en lo que iniciaste, ¿no? En la conferencia, poder comprender a la persona autista no solo desde lo intelectual, desde el campo de las ideas, sino desde el alma.
y cuántas herramientas, también cómo nos ampliaste la mirada, ¿no? De cómo poder acercarnos, entender desde la mente, pero también desde el corazón, y cuántas herramientas también para la persona y para la familia, ¿sí? Que acompaña y que vive también todo un proceso que tan ricamente lo expresaste. Damos lugar a Sandra, que está justamente y has tomado, ha hecho muchos comentarios y también hay algunas preguntas. Sandra, adelante. Sí, buenas noches. Quisiera saludar a toda la audiencia y agradecerles por estar aquí. Bueno, empiezo por el último comentario. Gracias por tan rico, perdón que pretendí leerlo directamente, por tan rico aporte para esta temática actual. Bueno, por un lado recogí información que las personas dieron de países. Luego Gloria seguramente va a ampliar porque conoce a las personas de los distintos países que están conectadas. Pero nos decían que al comienzo eran las 5 p.m. en Nicaragua, había personas también desde Costa Rica, de Paysandú, acá muchos de Uruguay, de pronto no decían de dónde, pero esta persona sí lo especificó, de El Salvador, de Perú, de Ecuador. Gloria, ¿qué otros países estuvieron presentes? Bueno, sabes que en realidad 13 países, junto con Uruguay, Unido Uruguay, Ah, también de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de Honduras y de Estados Unidos, ¿sí? Personas de la comunidad latina de Estados Unidos han estado también presentes, así que damos muchas gracias por este bien. auditorio latinoamericano, ¿no? Que se une a las conferencias de ACUP. Muchísimas gracias por estar presentes. No, no pude seguirte mucho si nombraste, acá nos ponen ahora República Dominicana y Bolivia. República Bien, Dominicana y Bolivia, está bien. bien. Alguien dice, comenta, ¿no? Aporta que en la resonancia magnética de su hija siempre informaban que había mielinización tardía. Esto, Ujú. usted, Gabriela, si tú querés comentarlo, seguramente habrá una inquietud de esta familia por entender de qué se trata eso. Bien, algo que no dio el tiempo, que pensemos que el TEA muchas veces es comórbil con otros trastornos. Y eso también tenemos que verlo. Es conmóvil muy frecuentemente con TDAH, con trastornos con déficit atencional con hiperactividad y otros trastornos del neurodesarrollo. A veces hay otras afecciones afectadas. Esto de la mielinización también seguramente va a tener alguna repercusión en lo intelectual, ¿no? Eh, no sé, en este caso, que hay que ver si tiene algo más asociado, ¿bien? Claro, Algún claro. otro trastorno asociado o alguna condición de salud asociada. Mm. Una familia de pastores comenta que tienen 4 hijos, 3 de ellos con la condición de autismo, y dicen, MIDES y BPS auxilian con un grupo multifacético que contribuyen. Qué importante, ¿no? Este aporte. Aclaramos para el extranjero que las personas que no son de Uruguay, que el BPS es el Banco de Previsión Social. Tú justamente lo habías mencionado, Gabriela. Porque uno tiene que, a veces, ¿qué pasa? Las personas cuando reciben este diagnóstico, dijo, pa, qué caro, y todo lo que voy a tener que hacer. No, hay muchísimas ayudas, hay que informarse y buscar, porque, bueno, de todo tipo de ayudas. Entonces, uno busque, porque sin duda va a encontrar. En cada país tiene que haber. Ahí está la convención, hay una cantidad, se ha avanzado no solo a nivel de país, a nivel mundial, en avances en todas estas ayudas. Entonces hay que encontrar en cada país, en cada región, cómo puedo encontrar ayudas, hablar con otros, buscar información, conectarnos, porque no nos quedemos sin ayuda.
¿Por qué? Mm. Porque cuantos más tempranamente busquemos las herramientas, las intervenciones, los apoyos, mejor va a ser la calidad de vida de la persona. Y no solo de la persona que tiene autismo, también de la familia, porque atrás de cada persona con autismo hay una familia que se tiene que reacomodar en la dinámica de su vida. Entonces, qué buenos son esas ayudas. Y acá decía alguna que tenía varios hijos con autismo, porque bueno, sin duda se da más en el varón y hay más probabilidad. No quiere decir que si tenés un hijo autista vas a tener otro autista, pero tenés un poquito mayor de probabilidad de que tenga autismo otros hijos. Por esto de lo genético, ¿no? Porque tiene esta causa también, una de las causas puede ser genética. Desde el auditorio también alguien dice, mi hijo no logra entrar en la iglesia, se Ujú. desarregla mucho por las alabanzas, aún y con los audífonos de cancelación de ruido, los grupos así lo abruman. ¿Tiene algún tip? Esto que que hablaba, lo importante es que no se puede ir de nada al todo. Hay que ir graduando la exposición. ¿Qué quiero decir esto? Ir a ambientes con menos personas, de pronto, y estar un tiempo, darle seguridad. También la mamá, muy importante que vaya con mucho aplomo, con tranquilidad. De pronto no va a ir a una iglesia llena con todo el ruido, pero de pronto a un grupo de oración que son poquitos y que es el ambiente físico al que se va a ir familiarizando, pero menos tiempo, menos ruido, menos cantidad de personas. Entonces, esto de ir trabajando paulatinamente, y si no puede con la iglesia, primero con algún lugar, aunque sea al aire libre, pero ir trabajando en esto de las resistencias a estar con otros. Esto es un trabajo de hormiga, no es que lo hace 2 veces y ya alcanzó, es como hay que ser perseverante, perseverante en el tiempo e ir graduando la exposición. Con una exposición graduada, y después, bueno, por supuesto, vas a encontrar cuál es el lugar donde él va a sentirse más cómodo después de que logras hacer exposición. Generalmente es mejor adelante si tiene el inhibidor de los ruidos, el reductor de los ruidos. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente, va a haber solo la gente que está hablando y no va a tener como desde atrás que tiene toda esa perspectiva de cantidad de gente. Entonces es como ir pensando, probando, graduando y poniendo es como desmenuzar en partes muy pequeñas, como que armaras un puzzle y es una fichita por vez, tú quieres el puzzle completo. Bueno, empezá aunque sea yendo a la feria con él o estando cerca de lugares donde hay bastantes personas y que haya algo de ruido, todo de a poquito hasta que lo que quieras lograr. Tuvimos una experiencia con una chica autista preciosa que era alumna nuestra en la escuela, y ella tenía que viajar en avión y gritaba, mordía a todos y tenía que viajar porque ella era ciudadana estadounidense. Hicimos un trabajo de ese tipo que te estoy diciendo, que le estoy comentando a esta mamá, un trabajo muy sostenido, de a poquito, saliendo con ella, estando en lugares públicos. Después de muchos meses, no es tan rápido, viajó a Estados Unidos y estuvo súper regulada todas las 8 o 9 horas del viaje hasta llegar a donde iba. Entonces digo, funciona, pero hay que hacer un trabajo muy consecuente en el tiempo, ir midiendo esto. Bueno, te traslado como dos preguntas en una, para ser más breve. Una de las últimas preguntas es respecto de si estas estrategias serían adecuadas para incluir en el aula, ¿verdad? O si quizá alguna otra. A ver, déjame ver. Claro, dice, no sé si tienes alguna otra sugerencia. Para Y Laura, sí, ¿cuál más tenés? sí, y ya te comento otro aspecto, están como pidiendo un bis, porque dicen, hola, saludos desde Uruguay, ¿habrá otras conferencias sobre el autismo más desarrolladas? Tengo un hermano de 2 años y me interesa mucho el tema. Así que, Gabriela, Bueno, eso es tema de gloria. Bien, sí, que se organice. Algo importante para el aula, voy a decir rápidamente. En el aula, nosotros tenemos que pensar, cuando tenemos un alumno con autismo, que necesitamos elegir las balas. ¿Qué quiero decir con elegir las balas? Uno va a tener la exigencia de la currícula, pero lo primero que necesito con una persona con autismo es lograr que el niño o el estudiante
no deambule, pueda estar sentado y permanecer, aunque sea un rato, atento para poder entrar en la dinámica del aula. Eso lleva un trabajo. ¿Qué quiero decir? Voy a tener que buscar la forma de contenerlo, de que haya calma en la clase, de ubicarlo en un lugar que sea difícil la salida, de pronto alguna esquina con alguien que lo pueda regular. En Uruguay también tenemos las ayudas de BPS con los acompañantes terapéuticos, que son personas, o los asistentes terapéuticos, tienen distintos nombres, que cuando es un autismo que de pronto es más severo desde lo conductual y desde la regulación. Entonces digo, tenemos que pensar eh, un logro por vez. Primero voy a necesitar que pueda permanecer sentado, luego voy a necesitar que pueda escuchar, que me escuche, eh, que acepte mi intervención. Voy a tener que ir mediando primero de lejos, después acercarme, que me permita estar más cerca. Esta es como tenemos que desglosar lo que quiero lograr. No podemos pretender que aprenda todo y ni siquiera está sentado, o que participe de las actividades grupales y ni siquiera pueda conectar. Entonces, tengo que pensar una a una. ¿Bien? Hay muchísimas, pero Bien. no da el tiempo para hablar de todas. Hay muchísimas estrategias para el aula. Sí, alguien que se ve que conoce el tema aportó bien cortito. Son tiernos, afectuosos. En lo relacional, ¿qué dirías cuando se logra esa conexión, Gabriela, cuando eso está trabajado? A propósito de este comentario. Cuando está trabajado, te sentís tan amado y amás tanto. O sea, voy a salir de psicóloga y me voy a maestra. Eh, He trabajado con muchísimos niños. Trabajé en educación común, en preescolar, en inicial, en común, y he trabajado muchos años en especial. Pero cuando conectás con alguien que tiene autismo y te quiere y te recibe y te saluda, no sé, no tengo cómo explicar cómo te llena el alma, porque tú sos súper especial para esa persona y te sentís especial. Claro. Y la mamá te dice, logró esto y aquello, y te manda fotos, y vos te sacas fotos con el chiquilín y le mostrás a la mamá, porque no sé qué se da. Es algo que hay que vivirlo para entenderlo. Pero sin Mm, duda, por eso yo decía que hay mucha pureza, que cuando conectás, cuando enseñás a conectar. O sea, no tiene que ver con lo que ellos hagan, tiene que ver con lo que tú haces. No, está ahí, porque está dentro, es como algo que tenés que abrir, como un cascarón que tenés que romper. Eso es lo que necesitamos hacer con nuestros apoyos en nuestras intervenciones. Pero sí he visto esto de la autenticidad, de lo genuino, de poder amar intensamente. Bien, dos preguntitas también. Alguien dice, un niño que solo emite sonidos de 4 años, ¿logrará hablar? Es un niño del aula. Y luego nos preguntan si hay algún material, a ver que llegue, hay algún canal o web donde podamos encontrar recursos para la pastoral con niños con autismo. Había también otra pregunta en relación a este aspecto de cómo evangelizar. Eh, Así que eso es. Bien. Bueno, ¿cómo evangelizar? Para evangelizar primero necesito conectar. Necesito conectar con la persona y cuando conectas, sin duda vas a poder evangelizar. Vamos a tener que adaptarnos. Si es un niño que no tiene lenguaje, voy a tener que usar muchas imágenes, pictogramas para enseñar, pero son personas que tienen espiritualidad como tenemos todos nosotros. Nadie queda afuera. Bueno, ahí necesitaríamos una cantidad de horas para ver cómo evangelizar, pero sí que se puede. Se puede, pero con esto de que necesitamos primero regular, ayudarlos a regularse, a poder estar con otros, a buscar la forma de que ellos aprendan. Uno escribió ahí estilos del aprendizaje. Bueno, todos tenemos distintos estilos de aprendizaje. Eh, Sin duda, tiene un estilo de aprendizaje mucho más visual si lo ponemos desde ese lugar, porque retienen mucho más, son más visuales, retienen mucho más la información a través de lo visual. ¿Bien?
Y hay un comentario desde Costa Rica, seguramente una docente o sí, una docente, que dice: tengo un niño de 12 años, él está en el colegio, es muy disperso, me preocupa su adultez. Él tiene trastorno del espectro autista y TDAH, soy de Costa Rica. Bien, así que a todo lo que hablamos se le suma una gran dificultad atencional, hiperactividad e impulsividad. Bien, Mm. este, que la pregunta de ella es, bueno, me preocupa En relación a su ahí adultez. va. ¿Le preocupa su adultez? Bueno, esto es algo de futuro. Entiendo lo que dice la mamá, me preocupa su futuro. Lo importante es trabajar tanto para TEA como para TDAH. Hay una cantidad de estrategias y de herramientas que va a tener que complementar. Entonces va a tener que trabajar, por un lado, todas las herramientas. Hay muchas que son comunes, por ejemplo, los pictogramas, las agendas, los organizadores, son comunes a ambos trastornos. Hay herramientas y hay estrategias que son comunes a ambos, pero va a tener que agregar algunos otros. Entonces, pero con ayudas, con apoyos. El tema es que no cuando dice me preocupa, claro, uno no puede pensar que quiere que sea idéntico a una persona neurotípico, no va a ser idéntico, pero eso no es malo. Lo importante es que pueda tener la mejor adultez posible, que cumpla sus sueños, que pueda conectar con otras, que pueda acceder a los servicios, que pueda cumplir sus sueños. ¿Bien? Por eso es importante Ujú. todas las ayudas que pueda tener y los apoyos y lo que haga la familia también es fundamental. Muchas gracias. Y alguien dice, es re importante y me reinteresa, Mm. dice, un segundo, por favor, la parte espiritual, sobre todo con niños, perdón, porque aparecen nuevas comunicaciones, sobre todo con niños sin intención comunicativa, como me pasa en el caso de la niña que acompaña. Bueno, la intención comunicativa está resentida en todos los autistas, que quizás lo que dice sin lenguaje, ¿no? Ujú. No, entonces voy a tener que apelar al movimiento, voy a tener que apelar a los pictogramas, a que de alguna manera va a comprender, a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que googleen, que busquen sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y yo puedo evangelizar con eso. Y algo que tiene la persona con autismo, que después que incorpora un hábito, lo sostiene. Entonces voy a enseñarle a orar, voy a enseñarle pasajes bíblicos. No tengo lenguaje, no importa, con el gesto, con la imagen, de alguna manera voy a buscar la forma. Así como el papá va a buscar la forma para que de pronto se asee, para que vaya al baño, para que coma, voy a tener que buscar formas creativas, con apoyos visuales, con gestos, con movimientos. El gran problema que tenemos es que creemos que hay una sola forma de hablar de Cristo, que es todo con el lenguaje oral o que todo tiene que ser de esta manera. Tenemos que ser creativos, pero son personas que necesitan, porque hablamos de autismo, pero con discapacidades intelectuales severas también es un gran desafío hablar de Cristo. Con, Mm, con trastornos con déficit atencional, con hiperactividad, cuando son muy severos también, es difícil que mm, enfoque que esté, pero es claro. posible. Y acá dicen, en miras a prevención, ¿qué relación tiene, por un lado, la adversidad desde la gestación y primera infancia, y por el otro lado, aditivos en alimentación y procesados con trastornos del neurodesarrollo que lleven autismo? Bien, acá, bueno, una persona que está embarazada, si tiene carga genética, ya viene. Ahora pensemos en lo ambiental. Bueno, no estar sujeto a no ingerir medicamentos que de pronto están contraindicados, y tratar de no tener un estrés demasiado alto, que también pueden ser factores un estrés muy crónico puede afectar también el neurodesarrollo, eh, no contraer infecciones. Bueno, hay cosas que puedes manejar y otras no. Ahora, hay algunos mitos, algunos decían que era por las vacunas, eso se ha comprobado que no, que es por una crianza deficiente, por madres muy frías. Bueno, eso se sabe que así no es. Ujú. Bien. Bueno, en general hay muchos comentarios de felicitación,
de apreciación de lo que ha sido la conferencia, muchos. Hay algo que no entiendo muy bien. Dice, bueno, no me refería a este comentario, voy a ver si busco otro, pero este dice, yo tengo a mi hermana de 18 años y siempre suele ser muy repetitiva al hablar. Todos los días habla lo mismo, todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a que eso no suceda? Bueno, esto ya es característico del autismo. Quizás no es evitar esto, quizás es incorporar más temas. Es como de este tema que le interesa tanto como lo desarrollo para ampliar su reservorio lingüístico, para ampliar sus intereses. No es decir, no dejes de hablar de esto, porque esto también es parte de, de las características de cómo es una persona autista. Pero sí necesitamos como ampliar, vamos a hablar de tema, vamos a conectar este tema con otro, voy a incorporar nuevos temas. Bien, más que decir no hables más de esto, no hables más de esto, porque es parte de su condición. Claro. Gabriela, yo no pude estar muy atenta a tu explicación de lo no verbal y la intención comunicativa, porque justamente estaba mirando los comentarios de las personas. Acá alguien dice, a ver, ¿cuál es tu criterio? Alguien dice, hay niños no verbales que tienen intención comunicativa y otros que no la tienen. Discúlpame, por favor, que yo no pude seguir tu La intención explicación. comunicativa, la intención comunicativa está alterada. Lo que pasa es que a veces nosotros interpretamos intención comunicativa cuando de pronto el niño te mueve a hacer algo que él quiere, ¿no? Que te lleva a buscar algo. En sí está con sus intereses, ¿no? Intención comunicativa es quiero compartir contigo este momento y te incluyo. Estoy contigo, estoy jugando y quiero que estés conmigo, te quiero mostrar, te incluyo en mi ambiente. Entonces, claro, hay niños, hay un vector que es sumamente importante. Un niño que tenga autismo y tiene un buen nivel intelectual va a compensar una cantidad de deficiencias o de limitaciones que tenga o de dificultades, porque la inteligencia compensa. Entonces va a querer algo y de pronto busca al adulto y uno puede interpretarlo como intención comunicativa, pero al final al adulto lo usa como instrumento para lo que él quiere, no para incluirlo en su juego o para incluirlo o contarle, aunque sea a través del gesto, lo que está haciendo, no capturando su Mm, atención. La intención comunicativa también tiene que ver con capturar la atención del otro. claro, perfecto, muy claro realmente. Bueno, y alguien dice, ¿cómo podemos seguir a la experta? No sé si se referirá tal vez de qué manera pueden contactar contigo. Dice, mi cuñado es un adulto de 35 años, hasta hoy sabemos que es autista. ¿Hay alguna manera de ayudar a nivel emocional? Pues es como un adolescente, aunque sacó una carrera y es funcional en otros aspectos. Bien, bien. De pronto esto que sacó una carrera quiere decir que pudo estudiar algo, ¿no? Por lo que entiendo aquí, Supongo que sí. Mm, bien. Así que si él logró estudiar una carrera, lo intelectual no debe estar tan comprometido. Quizás esto que ves como niño es esto de la ingenuidad. De pronto no es que tenga un comportamiento, no lo conozco. Quizás no es que tenga un mm, comportamiento tan infantil, pero esta ingenuidad que tiene a veces, que se presenta en la persona autista, muchas veces es concebido como infantilismo, ¿no? Esto de la credulidad, que son crédulos, como no tienen dobles intenciones, a veces no mm, esperan algo, no esperan malas intenciones de otros. Y eso a veces mm, es visto como ingenuo, como que es aniñado, ¿no? claro, claro. Lo que es importante es que esto no es malo en sí. Hay riqueza, hay belleza, hay beneficios, hay desafíos, hay de todo como en la vida. Y se puede ser feliz siendo autista y se puede ser feliz teniendo un hijo autista y vivir en familia. Lo importante es buscar los apoyos, todo lo que podamos hacer para que la calidad de vida del niño y de la familia. Nunca dejamos de incluir la familia, porque a veces hay un hermano que no tiene autismo y también va perdiendo espacio. Es importante que si tenemos más de un hijo, que no centremos toda la fuerza solo en uno y la atención y digamos, porque este es el que necesita,
El otro también es hijo y también necesita y también sufre y también precisa atención. Esto de podernos trabajar en paralelo, es importante este hijo, pero también este otro necesita de mí. Y también el esposo, y también no es, esto que vemos, Sandra, de que termina siendo el centro o Claro, termina siendo el, el excluido. El centro, que claro, todo tiene que ver con él, todos estamos para él, o el excluido, que no importa nada. Todos sí. valen, todos son importantes, a todos hay que darle espacio, tiempo, amor, atención, contención. Sí, qué importante eso que señalaste, Gabriela, para justamente el bienestar de la familia entera, ¿verdad? Bueno, acá hay uno de los últimos comentarios que me, pa- me pareció precioso, dice, muchos dicen, ¿no? Pero excelente conferencia, muy empática y dulce en su exposición. Gracias, a mí me resultó igual. Y bueno, y quizá una última pregunta para redondear y precisar un poquito más. Creo que tú hablaste quizá de la alimentación en el embarazo, no, no estoy muy segura, había una pregunta en relación a eso, creo. Pero dice, Lo tóxico, estar claro, expuesto a algo tóxico. claro, acá hablan, creo que ya en sí de la alimentación de la persona, dice, la alimentación también puede afectar. Bien, eso no está comprobado. En todos estos estudios que se buscan, se sigue estudiando. No hay nada, por lo menos de mi conocimiento hasta la fecha, que pueda decir, si come esto y esto, eh, tiene más posibilidad. Además, es del neurodesarrollo, o sea, alimentación que ya se viene Mm, desarrollando con algunas características. Han habido estudios de neuroimagen eh, en fetos em, en fetos que eran portadores de los genes del autismo y que en el vientre, por eso se sabe, se ha estudiado que desde que se va desarrollando en el vientre, el- ya se comienza a desarrollar de una forma distinta. No olvidemos, es el neurodesarrollo, quiere decir que el desarrollo del cerebro va teniendo alteraciones, va a ujú. funcionar y se va a ir, va, en estructura y en funcionamiento va a ser distinto al de alguien neurotípico. Y va a tener afectación en todo, ¿no? Sin duda. En las áreas Y que mencionamos. Y yo creo que como comentario adicional, ¿no? Y desde la medicina, que es más o menos lo que yo entiendo, la gran esperanza de que la ciencia avanza tremendamente minuto a minuto, ¿verdad? Entonces, digo, esto es lo que se sabe hasta hoy, seguramente se está investigando a nivel profundo, y van a surgir alternativas y recursos en el futuro que van a ser de mucho ¿Verdad? beneficio. Y acá dice, bueno, me encantó la clase, si mandan alguna información, les dejé mi correo. Y saluda. Decir que la conferencia, lo he dicho en el chat, pero lo decimos, va a estar, se está grabando y va a ser puesta en el canal de YouTube de ACUPS prontamente. Así que ahí pueden encontrar. Bueno, Gabriela, te doy las gracias y tenés la palabra para una ultimita pregunta. ¿Dónde nos podemos informar más? Un sitio seguro, por supuesto. Esta charla ha sido excelente. Eso fue lo último. Bien, yo lo que Eh, puedo decirles, le voy a pasar a Gloria algunos links y de pronto cuando sumen a YouTube, quizás los técnicos pueden agregarlos al final. Bien, para que les quede a todos. ¿Te parece bien, Gloria? Sí, excelente, excelente, Gabriela. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que aportaron desde tantos lados comentarios y preguntas que enriquecieron aún más la riqueza de esta exposición. Gracias, Sandra, siempre excelente en poder articular algo que a veces es tan difícil, poder captar comentarios, preguntas, y realmente enriqueció muchísimo esto. Así que gracias, Gabriela, nuevamente como para poder en esto de seguir en una segunda conferencia,
para seguir profundizando en un tema tan importante que realmente, si bien específico, pero tan importante, y que cuánta sensibilización hay en la gente, que tuvimos 160 personas conectadas durante toda la conferencia de 15 naciones. También se presentó alguien de México, ¿sí? De Monterrey, que estuvieron presentes. Muchísimas gracias a todos y queremos, en lo mismo, el próximo mes de julio tenemos nuestra conferencia. El segundo lunes, recuerden siempre, segundo lunes a las 20 horas hora Uruguay, la conferencia de ACUPS del mes de julio. Y aquí también en un tema muy importante, un tema que hace la simiente de la personalidad y que es justamente el tema del impacto de los vínculos tempranos en el desarrollo biopsicosocial. Y lo estará llevando adelante también una excelente profesional y experta en su área, la psicóloga Sandra Schmunk. Sandra Schmunk es licenciada en psicología por la Universidad de Kennedy, máster en drogodependencia y SIDA por el Colegio Oficial de Médicos de España, tiene una certificación internacional en salud mental y adicciones, también es coautora del libro Salud Comunitaria, Diagnóstico, Estrategia y Participación. Ella ha hecho diseño y dirección de comunidades terapéuticas en la Argentina, es miembro de la comisión directiva de la International Attachment Network, que tiene su filial en Argentina, y es docente en cursos de formación para educadores de CENFORES. CENFORES es el Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Bueno, una enorme y vasta experiencia y saber de la psicóloga Sandra Schmunk, un privilegio tenerla en el próximo mes de julio, hablando de un tema sumamente importante, el impacto que los vínculos tempranos tienen en el desarrollo de toda la personalidad a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. Así que los esperamos el lunes 14 de julio a las 20 horas, hora Uruguay. Vamos a estar mandando la información también desde el correo electrónico y el WhatsApp y esperándolos nuevamente y reencontrándonos. Toda esta conferencia ha sido grabada, como decía Sandra, y en breve va a estar subida a nuestro canal de YouTube de ACUPS. Ustedes se pueden suscribir gratuitamente al canal y allí están todas nuestras conferencias para que puedan, bueno, recibir de lo que es la visión y el deseo de ACUPS de aportar herramientas de salud desde los distintos profesionales que tenemos especializados en diferentes áreas para poder bendecir y aportar a las personas y las familias. Que tengan una hermosa noche, que Dios los bendiga y bueno, saludamos a toda América desde Uruguay. Que Dios los bendiga.